pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidando la raíz. 7:42 de la tarde en Canarias. La Raíz de Valeria Castro, maravillosa canción para saludar en nuestro Canarias Late de hoy a Ramón Asiego, que es profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llega después de la tertulia de Ciencia de Canarias a las 6, Ramón, Sí. en la que hemos estado hablando de las pantallas, de la importancia de alfabetizar digitalmente a los jóvenes, pero también advirtiendo de las consecuencias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hemos perdido esa presencialidad y es necesaria para los más pequeños y pequeñas? Bueno, yo creo que ya la era contemporánea va a tener que cambiarse por la era biotecnológica. Entonces es una realidad y tenemos que educarnos digamos, a vivir y a disfrutar de esa realidad. Que la paradoja es que por un lado nos permitiría un montón de posibilidades de bienestar, pero por otro lado se asoma como una amenaza, ¿no? ¿Qué apoyo se debe dar en la escuela a los adolescentes para protegerlos del bullying? Y bueno, también querías hablar esta tarde de la importancia de la hora de tutoría. Entiendo que una tutoría presencial, ¿verdad?, en la que se escucha a los alumnos y alumnas. Sí, y particularmente en un momento crítico como es la adolescencia, por tanto estamos hablando de la educación secundaria obligatoria. Entonces, estamos en la escuela, instituto, y esto es un centro educativo. Pero cada vez hay más conciencia y me parece que es positivo que la escuela, la institución educativa, no se debe ceñir únicamente a la instrucción más tradicionalmente académica de matemáticas, lengua extranjera, etcétera, sino que tiene que ayudar e impulsar y orientar a los adolescentes y adolescentes a digamos a aprender a vivir y aprender a disfrutar y a tener un mundo mejor, ¿verdad? ¿Y cómo estamos en Canarias? Tú que además fuiste presidente del Consejo Escolar. Bueno, yo creo que en Canarias, vamos a ver, en Canarias estamos en educación como estamos en otros niveles, ¿no? Es decir, Canarias estamos dentro de los países desarrollados. Yo suelo poner el símil de un pelotón ciclista. Desde luego no estamos en el grupo de la escapada, estamos en el pelotón. Y dentro del pelotón probablemente no estamos en los primeros lugares del pelotón, ¿no? Pero también es verdad que ese pelotón está bastante concentrado, ¿no? Entonces hemos tenido muchos avances, pero todavía sigue habiendo muchos retos y muchos desafíos que nos deben llenar de ilusión para irlos alcanzando. ¿Y por dónde pasan esos retos, esos desafíos? ¿Por dónde tenemos que seguir trabajando? Bueno, pues yo creo que vamos a hablar de hacia la enseñanza obligatoria de primaria y secundaria. Bueno, es un logro importantísimo, es, digamos, universal, es gratuita, con las dificultades que pueda tener, porque no es lo mismo, digamos, la cuna ya trae desigualdades. Que la escuela es la principal institución que se ha inventado para, digamos, disminuir esas desigualdades. Lo logra, pero tenemos que seguir insistiendo en ello. Me decías en Canarias, bueno, en Canarias hasta hace un par de años, ahora parece que hay una mayor conciencia, había una franja que estaba totalmente desatendida, que era la educación infantil y particularmente de 0 a 3 años. Eso es un reto, no solo, digamos, para facilitar la convivencia, la integración de la mujer en el mundo de trabajo, sino también un reto educativo para luchar en esa línea de intentar disminuir las desigualdades de cuna.
Eso es importante o interesante, Ramón, lo que apuntas, porque esas desigualdades que inevitablemente se dan en la sociedad se pueden revertir. Una persona que nace en el seno de una familia pobre estudia y puede cambiar su situación, digamos, a futuro, a diferencia de la familia de la que procede, o eso es complicado. Es complicado, pero yo creo que cada vez, afortunadamente, se consigue más. Es decir, años atrás, desde luego, la cuna marcaba unas diferencias muchísimo más graves, ¿eh? Yo creo que ahora, con todas las deficiencias, se logra, en la medida que la educación es una educación, digamos, obligatoria, pues se logra esos avances. Otra cosa, y es otro de los segundos retos, estaríamos ya en la enseñanza no obligatoria. ¿M? Que cuando nosotros, vamos, en el propio Consejo Escolar, recuerdo cuando hacíamos el informe sobre la realidad educativa del 2020, comparado con el resto de países europeos, había un dato que llamaba poderosamente la atención, ¿no? Es decir, según el nivel formativo de la población, en España y particularmente en Canarias, hay mucho con formación básica, lo elemental, es decir, pues enseñanza secundaria. Hay poco con formación media cualificada y después el nivel de enseñanza superior, que coge la formación profesional superior y la universitaria, es bastante alto. Pero el resto estaba ahí, es decir, esta gente que cuando termine la enseñanza obligatoria seamos capaces de darle una cualificación profesional. Y ahí siempre decíamos, oye, es verdad, es que no es lo mismo desarrollar la formación profesional, vamos, que es un reto que tenemos presente en Alemania, en el País Vasco o en Canarias, porque en Alemania y en el País Vasco hay, digamos, un nicho, una infraestructura industrial potente. En Canarias no existe. Entonces, la educación no solo tiene que formar, sino que de alguna manera tiene que ir de la mano a promover el emprendedurismo y a generar esos niveles de trabajo cualificado y demostrarles a las empresas canarias que teniendo un personal cualificado podrá ir más lejos. Y es importante que continuemos apostando por la educación pública, ¿verdad? Que la educación pública sea de igual calidad o incluso más que la que se pueda encontrar pagando en la privada. Yo te lo digo claro, yo no tengo nada contra la educación privada, mucho menos, pero desde luego a mí lo que me preocupa es que una persona tiene el derecho a la educación, y eso se lo garantiza la educación pública, y que después, en función de sus capacidades y su esfuerzo, debería tener las posibilidades de llegar al máximo. Y eso también se lo da la educación pública o una prestación de beca. Si no, si tiene que recurrir del recurso familia, habrá unos que se quedan de forma no merecida a mitad de camino. Y eso no es justo. Ni es justo, ni siquiera es rentable para la sociedad. Es decir, porque estamos perdiendo un gran talento. Voy a volver a preguntarte sobre el bullying, Ramón, porque es un asunto muy preocupante que se ha visibilizado. Yo creo que esto, tú nos dirás si es así o no, existe desde siempre, pero ahora se ha visibilizado y se le pone nombre y apellidos y nos parece algo que no es normal, ¿verdad? Eso de los niños son así, son crueles, ya estamos quitándolos un poco de encima y estamos intentando primero visibilizar y luego atajar el problema. ¿Cómo se puede actuar si creemos que un niño o una niña de nuestro entorno está sufriendo bullying? ¿Qué tenemos que hacer? Yo es que le comentaba a tu compañera, creo que fue este jueves, presentaron un trabajo final de máster, del máster de orientación educativa, pues una chica de 22 años tendría, sobre acoso escolar. Pero la peculiaridad que lo hacía desde su propia narrativa, porque ella 7 años antes había sufrido bullying. Y claro, la verdad que la lectura de su informe y lo que ella nos decía, desde luego no nos dejaba indiferentes. Y una de las cosas que señalaba es esa, ¿no? Es decir, mi familia lo notaba algo, pero lo notaba algo porque yo me encerraba, porque no comía, pero si me decían que me pasaba, yo decía que nada. Y ese bullying lo sufrió de sus propias, los que se suponían que era su grupo de amigas, su grupo de compañeros. Entonces,
yo sí hay una regla de oro para luchar contra el bullying. Es decir, no vale mirar para otro lado. Y cuando digo no vale mirar para otro lado, me refiero a los propios compañeros o compañeras que igual ven esa situación y se quedan callados porque dicen, es que quizás si hablo, el siguiente soy yo. Ujú. ¿Mm? Después está el tema del profesorado, que esté sensible. De hecho, vamos, yo sé que el gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, hay un número de teléfono específico, hay un servicio de bullying y hay incluso un Gmail. Por tanto, digamos, el protocolo contra el bullying lo puede activar cualquiera. Desde la propia persona que es, digamos, víctima del bullying, a los compañeros, al maestro, a los padres, a la familia. Por tanto, silencio y mirar para otro lado no vale. Esa reacción de cuando uno sufre bullying o cualquier tipo de acoso o violencia por parte de otro, de decir no me pasa nada, es algo habitual en el ser humano, encima avergonzarse de lo que está sucediendo o sentirse culpable. A mí ese trabajo final de máster me resultó totalmente estremecedor, porque estaba ella como alumna que estaba acabando y estudió psicología, estaba terminando el máster de orientación educativa, es decir, se está formando para futura orientadora, y nos contaba cómo hace 7 años vivió esa situación. Y es que ella pensaba que se lo merecía y que la familia no merecía estar cargando con una persona así. Ujú. Y además, lo que nos dejó frío completamente es cuando narraba cómo ella estaba ya con un pie en la azotea para lanzarse y casualmente la hermana es la sujeta. Y es una chica maravillosa. Mira lo que nos hubiéramos perdido. Terrible, desde luego. Y acudir a terapia, ¿verdad, Ramón? Normalizarlo, si se vive una situación así después de denunciarlo y para superarla, acudir a profesionales como tú para que te ayuden. Sí, por supuesto, pero si estamos hablando de la escuela es un ámbito educativo. Y por tanto, y ahí viene el otro tema que yo le sugería a tu compañera de hablar, que Ujú. es la hora académica de tutoría. Ahí se pueden descubrir, ¿no? Destapar este tipo de situaciones. Claro, es decir, estamos hablando en este caso, lo estamos centrando en educación secundaria obligatoria, es decir, de 12 a 16 años. Es el periodo de la adolescencia, el periodo donde estás, digamos, descubriendo nuevos mundos, pero también tienes unas inseguridades, unas dudas. Yo no sé si tú recuerdas cuando eras adolescente, ¿no? Sí, Es sí, decir, por eso te digo que esto ha pasado durante toda la vida, por lo menos yo lo recuerdo también. toda la vida. Lo del Periodo bullying colegio o instituto pueden convertirse muy exactamente, duros es decir, para un adolescente. exactamente. De hecho, hubo una situación muy curiosa porque cuando esta muchacha nos estaba contando su trabajo final de máster, una de las miembros del tribunal dice, yo también he sufrido bullying. Ujú. Y mostraba todavía su enfado. O me acuerdo, yo tenemos un WhatsApp de compañeros de bachillerato, ¿no? Imagínate tú de cuántos años, y el otro día que estuve chateando por el WhatsApp, me entero, porque yo no me había enterado, de que había una situación sistemática de bullying por el mero hecho de ser de campo. Es decir, ¿Y no ser de ciudad, te refieres? y no ser de ciudad. Es decir, Ujú. estamos hablando del instituto, yo soy de Santa Cruz de La Palma, en La Palma había solamente 2 institutos, el de Santa Cruz de La Palma y de Los Llanos, y entonces a la gente que venía del campo, que era un número importante, había unos matones, normalmente un par de años mayor, que lo acosaban, pero no solo lo acosaban, sino cobraban dinero para no acosarlo. Madre mía. Entonces, te lo digo en relación a eso, ¿siempre ha asistido? Pues probablemente sí. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, tenemos conciencia de ello. Y además, tenemos conciencia de las situaciones de gravedad en las que puede llegar, por ejemplo, una chica, un encanto de persona, que haya barajado e incluso haya llevado a intento de fin un suicidio, y que fue parado por una casualidad, porque su hermana, que ella tal, pues está en ese momento.
Pues hay que visibilizarlo para que se activen todos los protocolos y como bien dice Ramón, no mirar para otro lado. Hemos llegado al final de la entrevista, se ha pasado volando y voy a aprovechar para preguntarte por la canción de Valeria Castro, La Raíz, que al principio se me olvidó, a ver por qué la has elegido. Bueno, yo creo que Valeria Castro es un valor en alza que nos ha sorprendido. Yo hace un par de años no sabía nada de Valeria Castro. Además, palmera, como tú. Palmera, pues eso también es un dato importante. Y la primera vez que fui, hace creo que 2 años, en el Teatro Guimerá, un amigo me decía, no puede faltar, que además es una chica palmera y ha estado en la escuela de música con nuestra amiga Mila Hugo. Y bueno, pues no podemos faltar. Y fuimos y nos dejó asombrada y nos sigue asombrando. Y desde luego es un ejemplo de quien la sigue, la consigue. Pues vamos a quedarnos disfrutando de La Raíz de Valeria Castro, maravillosa, hasta las noticias de las 8. Ramón Asiego, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, gracias por venir a la radio y por este ratito tan interesante. Ha sido un placer.